te damos gracias por el favor que nos haces de habernos dado la vida y la salud, de dedicar este tiempo a estudiar tu palabra. Permite que podamos entenderla, ayúdanos para ponerla en práctica y permite que lo que hagamos pueda glorificar tu nombre. Bendice a aquellos que por razones que tú conoces no están con nosotros en esta mañana. Encomendamos nuestros trabajos y nuestras vidas en tus manos para que tú nos cuides y nos protejas. Te lo pedimos todo en el amor de tu Hijo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Entonces vamos a considerar en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1. Es una introducción, lo vimos la semana pasada. Más adelante, San Mateo, capítulo 12, verso 34. Y al final, en la carta a los Romanos, capítulo 10, verso 8. Ahí vamos a considerar algo. ¿Sí? ¿Estamos bien? Juan, pero no son las epístolas, ¿verdad? No. El El Evangelio. Evangelio según San Juan. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, el cuarto de los Evangelios. Sí, lo vimos la semana pasada. San Juan. Juan. 1. Juan 1. La semana pasada lo vimos. No sé, recordando un poquito, la semana pasada hablamos y trataba yo de presentarles esa realidad de que Dios y su palabra uno mismo son. Dios y las acciones uno mismo son. No sé si recuerdan, dice San Juan capítulo 1, verso 1. En el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Algunas traducciones dicen: al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios, porque fusionamos. Nosotros, les decía, tendemos a separar. Si yo le pusiera un título a este mensaje, diría que las palabras no se las lleva el viento. Sí, eso es lo que yo diría. Estamos acostumbrados, es una frase que conocemos y que utilizamos. No es que las palabras se las lleva el viento, y buscamos plasmar en papel y buscamos convertir en papel, y fírmale aquí, porque si no le firmas, las palabras se las lleva el viento, como si al firmarlo le diéramos solidez. Con todo respeto, pero firmamos un acta de matrimonio y en ocasiones esa firma no vale, porque a final de cuentas, cuando no tenemos solidez, no importa que hayamos firmado, tiene que ver con el carácter, tiene que ver con la voluntad, tiene que ver con la disciplina. Aunque podamos decir que las palabras se les lleva el viento, no es cierto. Déjenme decirles, las palabras no se las lleva el viento, ¿sí? Delante de Dios, nosotros y las palabras somos uno mismos. Así como Dios y su palabra es uno mismo, Dios y sus acciones son uno mismo. Lo veíamos la semana pasada, que no podemos o no debemos separar a Dios de las palabras, no debiéramos separarlo, ¿sí? Les decía cómo a veces está la tendencia a amar y respetar a Dios, pero no hacia su palabra, como no hay diferencia. Todos estamos de acuerdo. Usted salga y pregúntale: ¿crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Crees en Dios? Sí, por supuesto, claro que sí, pero a la hora de poner en práctica, bueno, esa es otra historia. Yo no estoy de acuerdo con ese mandamiento que dice, hoy a mí no me parece bien, separamos. Y no, les decía, y regreso, porque es algo importante. Dios y la palabra son uno mismo, pero también nosotros estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios, de tal manera que también nosotros y las palabras, nuestras palabras, somos uno mismo. Dios no nos separa a nosotros de las palabras. Miren, primera expresión, San Mateo capítulo 12, verso 34. Enseñanza del Señor Jesús. Es palabra dura, esto es palabra de disciplina de parte del Señor. Empieza el verso 34: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Les dice, le hace un reclamo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Hablamos lo que hay en nuestro corazón, lo que expresamos. Hace tiempo decía Roque: ¿quieres saber lo que hay en el corazón de alguien? Un martillazo. De esas veces que te martillas el dedo y lo primero que salga, eso es lo que hay. De la abundancia del corazón habla la boca. De lo que tenemos en nuestro corazón es de lo que vamos a hablar. Hablamos miedo, es porque hay miedo en nuestro corazón. Hablamos fe, respondemos con fe, es porque fe es lo que hay en nuestro corazón. Reaccionamos con esperanza, es porque hay esperanza en nuestra vida. Reaccionamos con inquietud, es porque hay inquietud en nuestra vida. Eso es lo que hay. Continúa la expresión, verso 35. El hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo, verso 36, esto es importante: yo les digo, de toda palabra ociosa que hablen los hombres,
de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque tú por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Esto es importante. Dice, de toda palabra ociosa, de toda palabra que tú hables, vas a dar cuenta. Esto es, cuando lleguemos a la eternidad, cuando lleguemos delante de la presencia de Dios, no vamos a llegar solos. Llegamos nosotros y llegan nuestras palabras, llegan nuestras acciones. Porque somos palabra, porque somos verbos, somos acciones. Quisiera yo llegar delante de Dios y que Dios olvidara. Quisiera llegar yo. Pero lo cierto es que un día en la eternidad voy a llegar yo, tocar esa puerta, o yo no sé cómo sea. Pero mis palabras van a ir conmigo. Mis acciones van a ir conmigo. Así es. Y esto es duro. Y esto debe de tomar conciencia. Porque sí, tal vez él piense, no, es que las palabras se las lleva el viento. No es cierto. Las palabras no se las lleva el viento. Las palabras me acompañan. Quisiera que cuando yo le hablé fuerte a mi esposo, le hablé fuerte a mis hijos, se les olvidara, pero lo cierto es que en ocasiones no se olvida. Y en ocasiones determina mi relación con ellos. Y delante de Dios es lo mismo. Yo voy a llegar delante de la presencia de Dios y mis palabras van a estar ahí conmigo. Y voy a tener que dar cuenta, voy a rendir cuenta, dice, de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ellas. De esas palabras darán cuenta en el día del juicio. A ver qué hiciste, qué dijiste, por qué reaccionaste, por qué actuaste. De toda palabra vas a dar cuenta, de toda acción darás cuenta. Una canita al aire. No, no existe ese concepto delante de Dios. Vas a dar cuenta delante de Dios. Vamos a llegar, les repito, insisto, vamos a llegar a las puertas de la eternidad acompañados de nuestras palabras y acompañados de nuestras acciones. Dice por ahí una expresión que hay cosas que no regresan. El tiempo, una flecha cuando es lanzada y una palabra. No puede regresar, ya lo dijiste, ya lo expresaste, ya lo opinaste, no lo puedes volver atrás. De tal manera que tenemos que tomar conciencia de que vamos a dar cuenta de nuestras palabras, que vamos a responder por nuestras palabras y tenemos que ser responsables de lo que decimos. Si nuestras palabras han herido, tenemos que reaccionar y sanar a quien han herido. Nuestras palabras determinan el rumbo, porque lo que expresamos es hacia donde vamos. Esto es, tratar de explicarlo. Nuestra forma de creer determina nuestra forma de actuar. Lo que creemos es lo que hacemos. Y actuamos en función de lo que creemos. Y entonces de ahí donde la palabra tiene fuerza. La palabra determina el rumbo. Yo no estoy de acuerdo y me voy. Pues no estás de acuerdo. Entonces no estás de acuerdo y te vas. No coincido con eso que dice aquí de dar o no dar, o de hacer o no hacer. Yo no coincido. Tus palabras, entonces tus palabras determinan el rumbo. Entonces tus acciones están determinadas por tu palabra. Es complicado, es riesgoso. ¿Sí? Nuestras palabras van a determinar a dónde vamos, qué es lo que hacemos. Nuestras palabras y nuestras acciones nos justifican o nos condenan. Esto es, nuestras palabras también nos pueden acercar a Dios. Nuestras palabras pueden hacer que busquemos a Dios y reconozcamos que algo hemos hecho mal y pidamos perdón oportunamente, pero también nuestras palabras nos pueden mantener en el error y nos condenan y nos arrastran y nos mantienen en perdición. Las palabras no se las lleva el viento, las acciones no se las lleva el viento. Tal vez ya se nos olvidó y ya pasó y quedó en el pasado, pero no delante de Dios. Si no reconocemos lo que hayamos hecho mal y si no buscamos corregirlo, si no buscamos compensar delante de Dios, vamos a llegar, insisto, vamos a llegar nosotros y nuestras palabras, porque una misma cosa somos. Así como Dios y su palabra son uno mismo, nosotros y nuestras palabras somos uno mismo y vamos a rendir cuenta delante de Dios. Dice la palabra de Dios, ponte a cuentas con tu acreedor en tanto que estás a tiempo. Ponte a cuentas con tu acreedor, no sea que llegue el final y no tengas cómo responder. Vamos a ponernos a cuentas delante de Dios, no sea que llegue el momento y que ya sea tarde. Porque no se las lleva el viento. Las palabras nunca se las ha llevado el viento. Han estado ahí. Mis acciones no se las han llevado el viento. Me acompañan y determinan mi forma de actuar. Pero esto no es una mala noticia, esto no es un mal mensaje, esto es para tomar conciencia. En nuestras palabras hay salvación. Romanos capítulo 10, verso 8. Dice, hay poder en nuestra palabra. Romanos capítulo 10, verso 8. Más que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca
que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Nuestras palabras determinan. Nuestras palabras nos justifican o nuestras palabras nos condenan. Y si confesamos, esto es sencillo, ¿sí? Si confesamos, y hay que ver esta expresión, si confesamos que Jesús es el Señor, entonces lo conviertes en el Señor de tu vida. Aquí dice la expresión, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, si yo confieso que Jesús es el Señor, el concepto de Señor es un concepto de autoridad, es un concepto de reconocimiento. Si confieso que Jesús es el Señor, entonces yo lo convierto en el Señor de mi vida, el Señor de mi familia, el Señor de la empresa, el Señor de mi trabajo. Y su palabra, su enseñanza determina el rumbo. Y si creo que Dios le levantó de entre los muertos, me voy a meter en un terreno complicado tal vez, pero es, de veras es en obediencia a la palabra. Espero lograr darme a entender. Si crees que Dios le levantó de entre los muertos, hay una tendencia a veces a representar a Jesús en la cruz. Y tenemos que tener cuidado con eso. Porque sí es cierto que el Señor Jesús murió, pero también es cierto que resucitó. Y después de que Él resucita, se menciona su muerte, se menciona la cruz, pero no lo representan en una cruz. Jesús no está en la cruz. Jesús no permanece en la cruz. Jesús resucitó. Y dice la expresión, si confiesas que Él es el Señor, que Él es el Señor, lo estás poniendo en una posición de autoridad. Y el Jesús de la cruz pareciera ser un Jesús débil. Hay muchas representaciones de Jesús, perdón, lo digo con respeto, pero las representaciones determinan nuestros pensamientos y mis pensamientos determinan mis acciones. Y hay representaciones de un Jesús débil, muerto, en los brazos de su madre, insuficiente, inerte, incapaz. Y no es lo que me enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios me enseña que yo confieso que el Señor Jesús es mi Señor y que Dios le levantó de entre los muertos. Entonces soy salvo. Porque es muy diferente acercarse a Jesús y tenerle lástima. Pobrecito, sufrió mucho, sus heridas. Y entonces es alguien a quien no es mi Señor. Porque mi Señor no es débil. Mi Señor no puede ser débil. Mi Señor es suficiente. Y dice la Biblia que Él está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Eso es lo que Él es ahora. Y sí, está en la cruz. No está en la cruz. Estuvo en la cruz. Pero la cruz no pudo retenerle. La muerte no pudo retenerle. Y entonces hay salvación en mis palabras. Cuando reconozco que el Señor Jesús es mi Señor. Y que Él le levantó de los muertos. Que no es alguien débil. Que no es alguien al que le voy a tener lástima, sino que es el Señor y que no está más en esa cruz. Y que no ocupa intermediarios. Que Él es el intermediario. Él es el intermediario. Romanos capítulo 8, verso 34, se los leo, no les di la cita. Cristo es el que murió, más aún es el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Eso es lo que enseña la palabra. Las personas enseñamos muchas cosas. Las personas enseñamos mucho, en todos los temas. Tú métete al tema de la medicina y las personas enseñan muchas cosas. Que si duermes con un vaso de agua abajo de la cama y que si le pones un limón y que si enseñan muchas cosas. Ve con un médico y te va a corregir. Y te va a decir, ¿sabes qué? No es así, es así. Uno te dice una cosa y otro te dice otra. También los médicos. Algunos. Sí. Pero si nos vamos a la palabra nos dice que mis acciones no se les lleva el viento. Y que tengo que tomar conciencia y responsabilidad. Que las palabras no se les lleva el viento. Que yo puedo decir cosas y se me olvidan, sí, pero no delante de Dios. Que vamos a rendir cada uno. Que yo y mis palabras una misma cosa somos. Que yo y mis acciones una misma cosa somos delante de Dios. Una misma cosa somos delante de Dios. Y que voy a rendir cuenta.
Pero buenas noticias, también mis palabras me justifican. Buenas noticias porque mi palabra me puede acercar a Dios, como también me puede alejar. Mi palabra me puede acercar a Dios. Y si yo me acerco a Dios con humildad, con sencillez de corazón, y reconozco, dice, si con tu boca confiesas, reconozca que Jesús es el Señor, el único, no es uno de los señores, no es uno de los señores, no es uno más, es el Señor, que vino a presentarnos al Padre, que vino a acercarnos al Padre. Si confesas que es el Señor, Él, Señor, y que no está crucificado. Como atractivo turístico, puedo ir a la tumba y ver, turístico, pero no está en la tumba. No lo voy a ir a buscar a la tumba porque no está en la tumba, y no lo voy a ir a buscar a la cruz porque no está en la cruz. Él está, dice la Biblia, Romanos capítulo 8, verso 34, está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Hechos capítulo 7, verso 55, una visión que tuvo Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, veo la gloria de Dios y a Jesús que está a la diestra de Dios. Y he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. De tal forma que lo confesamos y lo reconocemos como Señor. De tal forma que lo tratamos como Señor. De tal forma que hay salvación en nuestras palabras. ¿Sí? El mensaje es sencillo. Las palabras no se las lleva el viento. Mis acciones no se las lleva el viento. Mis acciones determinan mi relación con Dios. Mis palabras determinan mi relación con Dios. Y si en mis palabras hay humildad y le reconocemos como lo que Él es, como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro ayudador, como el que está presente en nuestra vida para sacarnos día a día adelante, vamos a responder, porque en nuestro corazón estará su Espíritu. Y hay esperanza, y hay paz, y hay armonía, y hay buen consejo para nuestros hijos, hay buen consejo para nuestra familia, hay buen consejo para los que nos rodean. Porque mis palabras están determinadas por su Espíritu. Mis palabras, mis acciones son uno mismo. No es complicado, a veces pudiéramos convertirlo en algo complicado, pero no es complicado. Es reconocer y ser responsable con esas palabras y nuestras acciones, ser prudente con nuestras palabras, ser prudente con cada palabra que digamos, con cada acción que llevemos a cabo, ser prudente y que sea inspirada por Dios. Se los dejo a su consideración. Me gustaría que hiciéramos una oración para que sea Él el que nos guíe a través de su palabra. Buenas tardes. Ya nos vamos. Que nos guíe toda verdad. Señor Leonel, nos dirige en oración, por favor. Gracias, buen Dios, por gracias, Padre Santo, por la vida, Señor, y esta nueva oportunidad que tú nos das el día de hoy. Gracias te damos, Señor, por la salud, Señor. Gracias te damos por nuestra familia, por nuestro hogar, Señor, y por la provisión que tú tienes para nosotros día a día, Señor. Gracias te damos por nuestro trabajo y por quienes colaboran con nosotros. Bendícelos, bendice a sus familias y cuídalos, Señor. Gracias te damos, Padre Santo, por este tiempo. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad de estar reunidos en tu nombre, Señor. Pedimos tu bendición, Padre Santo, para el día de hoy, Señor. Te pedimos, Padre Santo, bendición y protección, Señor, para esta tierra que hoy sufre, Señor. Te pedimos, Padre Santo, que tú sanes nuestra tierra, Señor, que tú veas, Señor, por todos y cada uno de tus hijos que la habitan, Señor. Gracias te damos, Señor, por el día de hoy, lo ponemos en tus manos. Confiados, Señor, en tu amor y tu misericordia, Señor. Confiados, Señor, en tu palabra, Padre Santo. Te pedimos, Señor, que el resto del día, Señor, nos mantengas en el hueco de tu mano. A todos los que aquí estamos, a todas nuestras familias y a todos aquellos hijos tuyos que están en necesidad, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador.
Yo sí quiero hacer un comentario.